Personalidad. ¡Qué bonita palabra! Es una característica muy importante en el desarrollo de un personaje. Es la que determina el comportamiento, acciones y decisiones tomadas en una historia. También ayuda a la persona fuera de la pantalla a empatizar o sentirse identificada con la tortuga mutante, la rata amigable o un erizo azul. Desde los inicios, Sonic ha tenido una personalidad muy marcada, muchas veces siendo lo contrario a su competencia. Mario es tranquilo, optimista y amable. Sonic es rebelde, confiado y energético. Mario es cooperativo, piensa antes de actuar y su motivación es ayudar. Sonic es independiente, aunque tenga amigos, actúa por impulso y su motivación es defender la libertad. Libertad. Otra bonita palabra. Porque Sonic no vence villanos por diversión, sino porque ellos atentan contra la libertad que éste promueve. Cada enseñanza, cada acción, su propia velocidad es una extensión de este principio. Es el que inspira a Elise a no ser una esclava de sus responsabilidades. Es el mismo que le enseña el valor de la amistad a Chip y lo ayuda a recuperar su memoria. Porque Sonic no enseña con palabras, enseña con cada decisión que toma. Merlina. Every world has its end. I know that's kind of sad, but that's why we gotta live life to the fullest in the time we have. Pero Sonic no es perfecto y su personalidad se ha ido distorsionando durante el tiempo. A veces tenemos al Sonic energético y rebelde que conocemos, a veces un Sonic que convierte cada situación seria en un chiste, incluso cuando no debería, y otras un Sonic más maduro, que hace pocas bromas y que expresa sus sentimientos. Sí, estable no es la palabra, pero allí, al lado de Sonic, siempre ha habido un personaje que ha sufrido incluso más este problema. Shadow. Hasta el momento, ningún personaje había igualado el poder de Sonic. Eggman era fácilmente derrotado, Knuckles fue un rival temporal, solo protegía su isla, y pocos personajes llegaban a superar o igualar el nivel de Sonic, hasta que llegó Shadow, el rival perfecto, la contraparte ideal de Sonic, por fin un rival que le iguala en fuerza y velocidad. Shadow no es como cualquier personaje, su actitud es un reflejo de su cruel pasado, de cómo la única persona que no lo veía como un alien, sino como un amigo, es asesinada en su intento de salvarlo, sin antes dejar un mensaje. Shadow, I beg of you, please, do it for me, for a better future, for all people who live on that planet. Give them a chance to be happy. Let them live for their dreams. Shadow, I know you can do it. That's the reason why you were brought into this world. Sayonara, Shadow the Hedgehog. Shadow carga con el dolor por la muerte de María y con el resentimiento hacia una humanidad que él siente que lo traicionó. Allí está el punto. Shadow cree y se deja llevar por la venganza, que no recuerda las verdaderas palabras de María, y 50 años más tarde, tras ser liberado por Robotnik, empieza la cacería por las esmeraldas del caos. Shadow no solo sirve como un obstáculo para Sonic, sino como una forma de introducir un tono más serio dentro de la saga. Pero ahí, cuando todos están al borde del desastre, entra en participación un personaje que hasta el momento parecía inútil, pero tiene un peso muy grande en esta escena. Amy. Amy es la única que logra llegarle a Shadow, no con fuerza, sino con empatía. Hasta el momento, Shadow estaba atrapado entre los recuerdos manipulados, dolor y venganza. Amy introduce una tercera vía, la memoria como algo positivo, no como algo que lo ata al odio. La canción Live and Learn no es solo una canción del final, sino que es el momento exacto en el que Shadow
deja de vivir en su pasado y aprende por fin a decidir su propio futuro. La pelea contra el Final Hazard concluye con Shadow tomando su primer y última decisión, cumplir la promesa de María, sacrificándose por la humanidad. En ese momento Sonic no celebra, ni hace un comentario sarcástico, simplemente le dice adiós. Sayonara, Shadow the Hedgehog. Sí, muy bonito y todo. Y aunque la historia de Shadow tuvo que haber terminado allí, la popularidad es un concepto difícil de ignorar. Y esa es una de las razones por la que su personalidad empieza a cambiar. Shadow es liberado de nuevo en Sonic Heroes. Está confundido, a la defensiva, sí, pero no rechaza a los demás. Forma el Team Dark y, aunque jamás lo admitiría en voz alta, Rush y Omega se convierten en su ancla. Ya no es alguien solitario, es alguien buscando su identidad y que sabe, en el fondo, que necesita aliados. Esa búsqueda de identidad explota en Shadow the Hedgehog 2005. Sí, el juego es innecesariamente edgy, pero debajo de esa capa, Shadow tiene un cierre muy sólido. Shadow toma la decisión consciente de dejar de ser un esclavo de su tragedia, tira la fotografía de María, se libera de su creador y de Black Doom para empezar a tomar sus propias decisiones. Otra vez. Ese cierre nos entrega al que para mí es la versión definitiva del personaje. Sonic 2006. Aquí Shadow ya no busca respuestas, ya sabe quién es, trabaja como agente, tiene un propósito firme y una moral inquebrantable. Este es su arco de madurez. Mephiles intenta quebrarlo, manipularlo, le muestra que en el futuro la misma humanidad que juró proteger lo va a traicionar y encerrar por miedo. Pero él no parpadea, ni se deja manipular por Mephiles. Y aunque Omega sea el que lo sellará en el futuro, él sabe que sus amigos lucharán por él. Even if you believe everyone in the world will be against you, know that I'll always remain by your side. Remember that. I will. If the world chooses to become my enemy, I will fight like I always have. Ese es Shadow, estoico, seguro, protector. No necesita de insultar a nadie, no necesita probar que es el mejor, simplemente actúa porque es lo correcto. Pero 2006 no es un título limpio. Y tras su fracaso, se dejaron de crear historias más profundas y maduras para la saga, exiliando a Shadow de juegos posteriores. Porque, ¿qué es Shadow sin una historia profunda? Bueno, en Generations, la complejidad de Shadow se reduce a un obstáculo en el camino. No hay narrativa, es solo el rival que te espera con los brazos cruzados y el ceño fruncido para pelear. La línea de su personalidad se empieza a torcer. El erizo maduro desapareció para dar paso a un bravucón arrogante que considera que la amistad es patética y una debilidad. You're weak. And you know what makes you weak? Your loyalty to your pathetic friends. You're not going through that portal. I'm gonna show you just how weak you are. Shadow ya no pelea por un propósito. Antes lo hacía por la promesa de María, por su identidad, por proteger su mundo, pero ahora incluso la forma en la que humilla a Infinite no es la de un agente calculador, sino la de alguien que necesita verse imponente, superior a los demás. Esperemos que sepas luchar al menos. Y la personalidad que adopta en Sonic Forces es probablemente su peor versión, un personaje edgy, vacío, que vuelve a ser ese erizo solitario que se queda en una esquina sin realmente aportar a nada. El problema con este nuevo Shadow no es lo que hace, es lo que deja de ser. El Shadow de 06 no necesitaba demostrar nada, era firme, seguro, decidido. Este Shadow, en cambio, necesita constantemente verse como el más fuerte de la sala, y eso se nota en lo más importante: ya no conecta con nadie. No hay vínculos, no hay conflicto interno, no hay propósito, solo actitud. Porque Shadow nunca fue edgy, era estoico.
No necesitaba hablar de más, ni humillar a otros para imponerse, pero esta versión del personaje se limita a no ser más que un rival para Sonic. Aunque la personalidad de Shadow se fue distorsionando con el tiempo, el remaster de Sonic Generations marca un intento claro de reivindicar al personaje. La historia retoma de forma ambigua los eventos de 06 y lo coloca en el White Space, atrapado por el Time Eater, donde su pasado vuelve para atormentarlo. Este regreso funciona, se nota la intención de tratar a Shadow con más respeto, y el trabajo de Ian Flynn logra reflejar la madurez que el personaje había alcanzado. Tiene sentido, en un lugar donde el tiempo colapsa sobre sí mismo, confrontar su historia es casi inevitable. El problema no es ese, es que seguimos volviendo al mismo punto. Una vez más, su historia gira alrededor de su origen, Gerald, Black Doom y María, y aunque está bien contado, ya no añade algo nuevo al personaje. El Shadow actual es extraño, no es el de Sonic Adventure 2, pero tampoco es la versión vacía de Forces. Es alguien que ya completó su desarrollo, pero que la narrativa insiste en volver al mismo punto. Y ahí está el verdadero problema. Shadow ya no busca venganza, ya no está perdido, ya no necesita descubrir quién es. Ese conflicto terminó hace años. Su historia no está rota, está estancada, y si Sega realmente quiere hacer justicia al personaje, necesita dejarlo avanzar, porque Generations lo deja muy claro. Shadow no intenta cambiar su pasado, lo acepta y sigue adelante, aun si eso le cuesta no volver a ver a María. I know I'll see you again. And if fate draws us apart,